En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy domingo, ya tercero del tiempo litúrgico de Cuaresma, se nos presenta para nuestra reflexión el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. En síntesis, pudiéramos decir que el autor sagrado del Evangelio nos narra lo que comúnmente llamamos la expulsión de los vendedores del templo, donde vemos al Señor Jesús arrojando del templo de Jerusalén a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, además volcando las mesas y tirando el dinero de los cambistas. Sin embargo, más allá de eso, el pasaje del Evangelio de hoy también quiere decirnos algo más. Pero como lo primero es lo primero, quiero comenzar diciendo que el Señor Jesús no tolera lo que ve en el patio exterior del templo, y su acción se manifiesta como una protesta al puro estilo de los profetas del Antiguo Testamento, los cuales con celo denunciaban la profanación de la casa de Dios. Esta acción entonces del Señor Jesús se puede considerar como un signo de la purificación que tendría lugar ante la inminente llegada del Mesías, ya que con este gesto profético el Señor Jesús quiere explicar en qué consiste el verdadero culto a Dios y poner en consideración la importancia del templo en la relación que tiene el ser humano con Dios. De ese modo podemos comprender esta actitud del Señor Jesús, el cual al llegar al templo no encontró personas que buscaban a Dios, sino que encuentra solo personas que buscan hacer negocio, que viven un culto sin contenido, por no decir que no les importaba el culto, y del cual solo participaban de un modo hipócrita y sin sentido de la trascendencia, ya que solo estaban interesados en llenar sus arcas de dinero. En ese sentido, al contemplar que la casa de su padre se convierte en un mercado, su gesto también abre una puerta para hacerles justicia a aquellos que iban al templo con verdadera devoción a ofrecer sacrificios y a buscar reconciliarse con Dios. De esto podemos afirmar que para el Señor Jesús no era y no es necesario que se utilice el dinero, mucho o poco, para acercarse a Dios con fe y amor, para buscar un culto agradable a Él, para buscar reconciliarse con su persona. Y bueno, más allá de este acto, el cual lo vemos solo al inicio del pasaje del Evangelio de hoy, lo que el Señor Jesús quiere manifestar es el hecho de revelarnos algo sobre sí mismo y sobre la nueva realidad que sucederá después de su resurrección. Es decir, la cuestión de la santidad del templo, de su correcto uso y del sentido del mismo, vendrá trascendido a una dimensión diferente cuando el nuevo templo de Dios sea el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, la asamblea cristiana que se reúne para orar, para alabar, para rendir culto, esté donde esté. Ya no será necesario un solo templo en una sola ciudad al cual dirigirse para ir a rendir culto a Dios, sino más bien todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, en el lugar donde se encuentren, podrán ofrecer estos sacrificios de alabanza, estos sacrificios de reconciliación, estos momentos de oración, de unión con Dios. En otras palabras, mis hermanos y mis hermanas, la necesidad del templo de Jerusalén y su santidad, que en todo caso debía ser respetada, estaba destinada a desaparecer
ante el levantamiento de otro templo que se construiría en 3 días después de ser destruido. Por ello, el Señor Jesús les dijo a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ciertamente, nadie comprendió esta expresión del Señor Jesús. Los mismos discípulos que lo escucharon solo lo entenderían después de su resurrección de entre los muertos. Por ello, el autor sagrado, al escribir este evangelio, explica: pero él, es decir, el Señor Jesús, se refería al templo de su cuerpo, y añade: cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado. Y esta, mis hermanos y mis hermanas, durante este tiempo litúrgico de Cuaresma, es el punto crucial de nuestra reflexión. El pasaje del Evangelio de hoy, por un lado, ya comienza a orientarnos hacia la resurrección del Señor Jesús. Su templo, que es su cuerpo, será destruido, es decir, morirá, pero a los 3 días resucitará. Y por otro lado, nos prepara este pasaje del Evangelio para que eclesialmente podamos revalorizar el significado de ser iglesia, de ser cuerpo místico de Cristo, y dentro de este cuerpo, el papel fundamental que tenemos cada uno de nosotros cuando se nos asigna como templos del Espíritu. El Señor Jesús entonces, al comparar el templo de Jerusalén con su propio cuerpo, revela, repito, lo más profundo de sí mismo. Él, que es el Verbo de Dios y puso su morada entre nosotros, ahora es el nuevo y definitivo templo de Dios entre los hombres. Solo con Él y en Él es que logramos el verdadero culto a Dios. Él nos abre a la posibilidad de la trascendencia hacia lo divino. Es el puente que nos une con Dios. La humanidad es ahora capaz de Dios, porque Dios se ha hecho capaz de ser un ser humano entre nosotros. Y en esto, mis hermanos y mis hermanas, no hay nada despectivo hacia el templo o hacia otro lugar de culto público. Los lugares para rezar, para orar, para celebrar el culto en comunidad son en verdad importantísimos y merecen todo nuestro respeto, cuidado y reverencia. Es más, son necesarios y no se pueden sustituir, ya que para ello han sido consagrados y por lo tanto hemos de utilizarlos. Sin embargo, y aquí viene el sin embargo, el pero, de nada servirían si estamos en ellos desapegados del sentido trascendente que ofrecen, si nos desapegamos de la posibilidad que nos dan de en esos lugares unirnos con Dios. Y aún más importante, si nosotros mismos, por la gracia que hemos recibido en el bautismo, no consideramos el don que hemos recibido de ser y convertirnos en templos del Espíritu. En nosotros entonces se manifiesta la habitación del alma, el lugar en el cual podemos retirarnos y encontrarnos en secreto con el Padre, a través del Hijo y gracias al Hijo, que nos ha hecho hijos para que podamos gozar de esta maravilla divina y espiritual. Pero también, mis hermanos y mis hermanas, y con esto quiero terminar esta reflexión de hoy, con una interpretación espiritual, ya que podemos afirmar que en muchas ocasiones nuestro templo, nuestro interior, nosotros mismos,
También tenemos muchos vendedores, muchos cambistas. Hay muchas situaciones en nosotros que necesitamos hacer de lado, alejar de nosotros. ¿Para qué? Para darle verdaderamente culto a Dios en espíritu y en verdad. Y así entonces, como el Señor Jesús quiso revelarnos en qué consiste el verdadero culto, así también de nuestro corazón quiere erradicar todo aquello que nos impide relacionarnos con Dios de la mejor manera posible. En todo momento el Señor Jesús también llega con su látigo divino, con el látigo de su gracia, a quitarnos de nosotros aquello que nos inoportuna, aquello que no nos sirve, aquello que nos está dañando y que de alguna manera no nos deja tener esa comunión con Dios y que solamente participamos del culto de una manera hipócrita. Hoy pues, mis hermanos y mis hermanas, con este pasaje del Evangelio también dejemos que el Señor Jesús expulse de nosotros lo que no necesitamos y que purifique nuestro interior para poder recibirlo a Él como nuestro Mesías y Salvador, para que en esta Semana Santa podamos dejarlo que habite y que resucite en nosotros para darnos nueva vida, una vida en abundancia, una vida llena de frutos para la vida eterna. Que así sea, mis hermanos y mis hermanas, y como les había dicho en otros videos, pues hoy una reflexión más corta. Dios les bendiga y si les gustó el video, denle me gusta, denle like al canal, activen la campanita y también compartan este video con todos sus seres queridos. Dios les bendiga y hasta la próxima. Paz y bien.